nos va a hacer el favor de platicarnos parte de su experiencia en Pemex. Él trabajando durante muchos años, tiene información de cómo ha sido todo el proceso de descomposición de Pemex para justificar toda esta privatización que se nos viene. Entonces, pues, aquí bienvenido. Gracias. Bueno, arrancamos entonces. Buenos días. Bueno, yo me llamo Francisco Alejandro Ochoa y estudié economía en la UNAM, les digo primero mis antecedentes. En Estados Unidos continué mis estudios de economía. Después Pemex me capacitó en lo que se llama economía marítima. Estudié en Nueva York y en Londres y trabajé 30 años en Pemex en diferentes áreas. Trabajé en refinación, en la selección comercial, en el área de barcos, en distribución, en el área de planeación central de Pemex. Trabajé en diferentes áreas durante 30 años. Como le platicaba aquí a nuestro anfitrión, tuve la suerte de trabajar con gente muy brillante de Pemex, gente de mucho prestigio, porque uno de los grandes mitos que hay con relación a Pemex es que Pemex es una cueva de rateros, etcétera. En Pemex hay gente muy brillante, muy trabajadora, que tiene un gran amor por México y por su trabajo y que hace las cosas bien. Y así como hay también rateros y corruptos y flojos, como Pemex es una parte de México como todo, ¿no? Hay de todo. Entonces vamos a repasar algunas cosas, ¿no? Bueno, este es el contenido del documento que les vamos a presentar. Ahí lo pueden ver, ¿no? Pemex, bueno, todos sabemos que fue constituido para explotar y transformar los recursos del país en beneficio de la nación, ¿no? Durante los primeros 40 años este objetivo se cumplió y Pemex fue la principal palanca de desarrollo de la industria nacional, un eficaz abastecedor de combustibles al mercado nacional con producción propia. A fines de los 70, cuando se inició la explotación del Golfo de Campeche, las prioridades del gobierno empezaron a cambiar y mediante los recursos obtenidos por las exportaciones de petróleo crudo y un régimen fiscal muy duro, Pemex se transformó en el principal instrumento de recaudación fiscal de la Federación. Años más tarde, desde principios de los 90, se abandonaron los objetivos de apoyo a la industria y autosuficiencia para el abastecimiento de combustibles al mercado nacional y ha decaído de manera importante la productividad y además se ha descapitalizado la empresa. Vamos a ver. En este documento hacemos un análisis del desarrollo de Pemex en el que observamos cuatro etapas claras: una de estabilización y dos de crecimiento, una de estabilización, dos de crecimiento notable y otra de estancamiento y deterioro. Se hace un diagnóstico del desempeño basado en los datos reales que están en todas las publicaciones que Pemex genera. En lo que Pemex genera cada año un informe que se llama Memoria de Labores, y de ahí sale toda la información. Y como les comentaba antes, 30 años de experiencia, ¿no? A partir de este diagnóstico y siguiendo las prácticas operativas similares a las de algunas empresas petroleras en el mundo, se proponen diversos cambios para revertir en el corto plazo, porque esto se podría hacer en relativo corto plazo en Pemex, la mala situación en la que se encuentra Pemex. Se proponen también algunas consideraciones estratégicas para el mediano y largo plazo. Vamos a las etapas. Bueno, aquí en verde ve las etapas de desarrollo que hemos considerado de Pemex, ¿no? Las cuatro verdes, las tres primeras son las etapas que todos conocimos, en las que Pemex iba con un paso firme, buscando sobre todo objetivos de autosuficiencia y de satisfacer la demanda de petrolíferos en el mercado nacional y considerar a la exportación simplemente como una cosa adicional. Aquí pueden ver, por ejemplo, los puntos que son muy importantes y que desafortunadamente se descuidaron, ¿no? Por un lado, había una formación de personal de carrera y se administraba Pemex por gente formada desde abajo en las filas de Pemex, como sucede en cualquier empresa, con amplia experiencia. A mí me tocó todavía trabajar con unos ingenieros que eran unos negreros, nos traían todo el día trabajando, pero eran gente que uno respetaba porque venían desde abajo, eran gente que conocía perfectamente los rincones de Pemex
y nos traían como trapeador, pero eran gentes de mucho respeto, cosa que cambió. Ahorita son puros chavitos provenientes de Vietnam, los que, exacto, como el actual director de Pemex. Exacto. Antes, Pemex durante mucho tiempo lo manejaron los ingenieros que conocían a fondo. Que nunca estaban en el campo. Exactamente. En Pemex había toda una mística en la que si usted no era ingeniero ni había estado en una planta, en un pozo, en un centro de almacenamiento, de distribución, usted sabe que no sirve, ¿no? Así eran los que crearon Pemex. Así se fue haciendo, ¿no? Que yo, como les digo, yo pertenecí todavía a trabajar con ellos, ¿no? Había cierta relativa autonomía de gestión. El presupuesto de inversión se negociaba en aquella época con la Secretaría de Programación y Presupuesto y Hacienda se limitaba simplemente a la recaudación de impuestos, ¿no? Y Hacienda siempre participaba, como hasta la fecha. Quien le fija los precios a la gasolina no es Pemex, sino es Hacienda, porque el precio tiene un gran componente de impuestos, eso sí lo saben todos, ¿no? Claro. O sea, cuando ustedes pagan, la gran mayoría de lo que pagan va a Hacienda, no va a Pemex. Entonces hubo una visión estratégica de largo plazo, partiendo de la demanda nacional, hubo una estrategia de operación permanente y sobre todo esto es muy importante, hubo un desarrollo y consolidación de un grupo de ingeniería muy importante para todo lo que se refiere al desarrollo de plantas y campos petroleros. Hubo un grupo de ingenieros que son muy famosos, de hecho la refinería de Carolina lleva el nombre de ellos, el ingeniero Lara Sosa, don Eugenio y Florencio Lara Sosa, que fueron los que desarrollaron, los que se dieron cuenta que Pemex, en lugar de estar contratando ingenierías con compañías extranjeras, debía desarrollar su propia ingeniería. Entonces empezaron a hacer grupos de ingenieros, formándolos para crear lo que fue primero la gerencia de proyectos y construcción y luego la subdirección de proyectos y construcción. Era un grupo de ingenieros de élite que eran especialistas en diferentes campos. Había especialistas en plantas de destilación, especialistas en plantas catalíticas, especialistas que se iban formando en la operación y que se iban desarrollando buscando siempre los adelantos más avanzados en diferentes partes del mundo para incorporarlos a Pemex. Y entonces eso porque hubo siempre una visión, a partir de las condiciones en las que se dio la expropiación, Pemex se vio bloqueado por todas las compañías petroleras internacionales. Entonces hubo esa necesidad de ir formando sus propios cuadros para ser autosuficiente. Así nació también la idea del Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo se creó para que Pemex tuviera su propio centro de investigación petrolera y de ingeniería y que ahí se desarrollaran todo lo que fuera necesario, análisis, cuáles eran los principales catalizadores, los mejores catalizadores, todo eso. Eso se hizo durante todas estas etapas que vemos con verde hasta el 82, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa a partir de 83 y de 2011? Esto coincide con lo que pasó a nivel macroeconómico, lo que platicamos hace rato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Los que tenemos ya cierta edad lo recordamos. Que en México tuvo mucho éxito lo que se llamó el modelo de lo que llamaban el milagro mexicano, las políticas económicas que venían desde los 50, que tenían una alta visión de autosuficiencia, que buscaban que todo se produjera en México, cerrar las importaciones para producir en México, para desarrollar México. Ese modelo económico hizo que México creciera al 108%, se le conoció a nivel internacional como el milagro mexicano. Todos tuvimos la suerte de vivirlo, ¿no? Sí. Por eso todos, a mí me siguen gustando mucho los carros viejos porque me recuerdan esa época en la que fuimos tan felices de chicos, ¿no? Donde la gente tenía chamba, todo el mundo andaba apretado de dinero, pero todas las familias iban saliendo, había mejoría permanente, ¿no? Esto se acaba con Echeverría, ¿no? Echeverría, asustado por los movimientos de 68, se dedica a botar el dinero de manera totalmente irresponsable, provoca una gran crisis económica que posibilita la llegada de la derecha al poder, ¿no? Esa destrucción que hace Echeverría y que completa López Portillo permite que llegue la derecha del PRI, que es iniciada, digamos, hay un cambio en el gobierno que se inicia con el sexenio de Miguel de la Madrid y que continúa hasta el mes, que digamos todos lo hemos vivido. Ahí es lo que estamos marcando con rojo. Ahí es donde empieza a cambiar, como platicábamos antes, esa visión de desarrollo nacional,
nacionalista, de producir todo en México, etcétera, se va abandonando y entonces llega la derecha y esto se empieza. Esto se los comento porque esto que conocemos todos a nivel macro tuvo una repercusión directa en Pemex. Yo le platicaba aquí al compañero que nosotros tuvimos juntas con Salinas cuando Salinas era apenas un director de la SPP con de la Madrid y nos trataba con la punta del pie, odiaba a Pemex, decía que Pemex era una porquería que no servía para nada, etcétera, desde que era director en la SPP. Nosotros lo conocemos muy bien. Entonces, y entramos a esta etapa, ¿no? Desde los 80s hasta nuestra época, ¿no? Pemex administrada por personal sin experiencia. Ahorita todos los altos funcionarios de Pemex son puros chavitos provenientes del ITAM. La ruta es esta, y en ITAM se van a hacer un posgrado de preferencia a Chicago y regresan. Estos chavitos, uno, no saben un gramo de Pemex. Dos, son altamente corruptos porque son chavitos que les interesa el dinero y saben que llegan a Pemex de manera transitoria y van a ver qué negocio hacen. Y son puros economistas. Pero son economistas de escuelas privadas. Sí, pero son puros economistas. Sí, del ITAM, como le digo. Pero el ITAM tiene también, yo soy administrador del ITAM y ningún administrador tenemos una cosa. Así que estamos de acuerdo. Entonces son de los de su carrera, son los economistas, pero son los economistas de ahí del ITAM. Bueno, pero ahora sí que como dicen por ahí los usted conoce al monstruo porque viene de sus entrañas. Sí. No, mire, ya sé lo que le aporté a los administradores y uno solo de ahí está de acuerdo. No salen del ITAM, pero los van a perfeccionar a Oxford. Sí, todo lo que no enseñan a explotar. No, pero el ITAM, todos los economistas. ¿quién es el dueño del ITAM? El dueño del ITAM es Valle, es uno de los principales ricos de México. Imagínate lo que van a aprender ahí los chavos. Y se perfeccionan. Imagínate lo que van a aprender ahí. Nada más explotar. Entonces, no, perdón por ahí, pero no es algo nada. No, está bien. Simplemente es mi experiencia, porque yo, mira, ¿sabes por qué salí yo? Estaba harto de tratar con esos niños. Sí, claro. Pues nosotros no nos tragamos. No, y corruptos. Sí. Bueno, entonces, algo gravísimo que sucede en el sexenio de la Madrid es justamente la desaparición de toda esa área de élite que era la subdirección de proyecto y construcción. Lo primero que hace la Madrid es desaparecer. Porque decía que era muy caro tener todo un brazo constructivo especializado en Pemex, que mejor, cada vez que se requiriera construir, se contrataban compañías privadas y todo eso se desaparece. ¿Cuál es el resultado? Que todos esos ingenieros que Pemex había entrenado desde abajo con diferentes especialidades, los corren y esos ingenieros se van a trabajar a empresas privadas en donde les pagan 3 pesos y esas compañías le cobran a Pemex, pero fortunas, ¿no? Sí. Fortunas. Y los pobres ingenieros, ganando 3 pesos, o sea, conocemos muchos casos personales de ingenieros, uno hasta se suicidó, y viviendo en la ruina, uno se volvió alcohólico, y desmantelan esto. Una de las cosas más graves que hace la ley es desmantelar la subdirección de proyectos. Bueno, aquí lo vemos. Pues era preparar el terreno, ¿no? No, porque mira, es gente, lo que platicamos aquí, esa gente hay que entender lo que es el neoliberalismo. O sea, ¿de dónde viene el neoliberalismo? Los economistas que se conocen como liberales son Adam Smith y David Ricardo, son los economistas del siglo XIX que decían que el gobierno no debe intervenir en la economía, que hay una mano invisible que es la que controla toda la economía y que el gobierno no se debe meter. Esos eran Adam Smith y David Ricardo. Entonces, por eso se les conoce a estos como neoliberales, porque es la nueva escuela. Después de 100 años, estos retomaron esas ideas de Smith, en donde dicen el gobierno no se debe meter. Debe ser. Por ejemplo, esas escuelas económicas están en contra, por ejemplo, de que hay salarios mínimos. Dicen no debe haber salarios mínimos. La gente no, exactamente. Y automáticamente la gente no va a trabajar por ciertos salarios porque va a decir, sabes que eso no me conviene, y eso va a hacer que alcancen un punto los salarios, el punto que la economía ordene, ¿no? La oferta y la demanda. Por eso se les llaman neoliberales, porque son nuevos seguidores de las teorías de Adam Smith y de David Ricardo, que fueron los que inspiraron por la base. Cuando Marx decide abandonar la filosofía y estudiar economía, él estudia a Adam Smith y David Ricardo, que eran los economistas más avanzados de esa época. Son los economistas que él estudió. Y
ahora a todos sus seguidores como Friedman y toda la escuela de Chicago, los que proponen que el Estado no debe participar absolutamente en la economía, se les conoce como neoliberales. Digamos, el más famoso es Friedman, ¿no? El seguidor, el que fue director de la Escuela de Economía de Chicago. Pues aquí tenemos, como les digo, desaparecen el área de proyectos por eso, porque dicen es muy caro para Pemex tener un área de proyectos, vamos mejor a contratar. Bueno, ahorita van a ver el resultado. Bien, fíjense aquí en estas gráficas cómo ha cambiado Pemex. Vean lo que era, por ejemplo, en la primera, allá arriba, cómo teníamos en el 82 las reservas de crudo, en 72,000 millones de barriles. Vean ahorita cómo están. ¿Ya vieron cómo cayeron? Vean la producción de gas natural, cómo estaba en 82, vean ahorita cómo está. Vean la producción de crudo. ¿Ya la vieron? Ok. Bueno, no tanto a la baja, por ejemplo, aquí tenemos el gas natural que no andamos tan mal, ¿no? Y crudo, si hemos caído. El problema central, acuérdense que una compañía petrolera vale en tanto reservas tiene. Eso es lo que le da valor a una compañía petrolera. Entonces vean las reservas como han caído. ¿Por qué han caído? Ahorita vamos a ver eso. Ahora vean la refinación, lo que platicábamos hace rato. Vean cómo trabajaban las plantas antes. Vean en 82 cómo trabajaban las plantas. Las plantas trabajaban, aquí se ven, al 90% de su capacidad. Y vean ahorita cómo están trabajando. Esta es la capacidad de nivel que están trabajando. Y se ha gastado una fortuna en las famosas reconfiguraciones de las refinerías. Que todas esas reconfiguraciones, ahorita vamos a platicar con más detalle. Vean, la elaboración de gasolinas. ¿Cómo andábamos en 82 y cómo estamos? Vean. Y vean la importación de gasolina, donde estamos bien. Es el 37% de las exportaciones de crudo. El 37%. O sea, vean de qué sirve exportar tanto crudo para importar tanta gasolina. Aquí están viendo lo que ha pasado con refinación. Esta es petroquímica, lo que platicaba aquí el compañero. Una pregunta. En sí, ¿cuándo empezaron las importaciones de gasolina? Porque nada más lo pones en la última etapa, pero no, empezaron desde hace mucho tiempo. Las importaciones de gasolina tienen, hace cuenta, como 15 años, ¿no? Porque se decidió a partir de numerosos motivos que tomen en cuenta que a Pemex le restringe haciendo el dinero. Por ejemplo, yo que trabajé tantos años en el área marina, los barcos tienen que entrar a repararse. Para que un barco navegue, tiene que tener un certificado de una casa clasificadora que dice este barco es de condiciones de navegar. Si no, no puede navegar. Si no, te impiden la entrada en cualquier puerto de México y del mundo. Te dicen, a ver tu certificado. Entonces nosotros, por ejemplo, nos daba dinero Hacienda para reparar los barcos cuando ya no teníamos prácticamente el certificado de navegación. A veces cuando le decíamos así, este barco ya no puede navegar. Entonces, o lo reparamos o ya no vamos a poder. Entonces, ahí nos daban el dinero para la reparación. Por ejemplo, los astilleros nos decían, oye, ¿por qué no has reparado todo esto? Esto no es trabajo de astilleros, esto es un trabajo que se debe hacer a bordo. Y decíamos, ¿por qué no hemos tenido dinero? Porque Hacienda todo el tiempo está controlando el dinero a Pemex. Entonces, como les digo, con relación a lo que platicábamos de refinación, en un contexto en el que no te dan dinero, pues tienes que invertir en lo más necesario, no puedes invertir en todo lo que quisieras, porque como vamos a ver más adelante, todo se lo quitan a Pemex de impuestos. Por eso, parte de lo que le quita Hacienda a Pemex debería de regresarse, ¿no? Para poder manejar bien eficazmente. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. es como cualquier otro país. Claro. Bueno, vamos aquí, entonces, como decimos aquí, como pueden ver ahí con los petroquímicos, el pico de la producción se alcanzó cuando estaban operando a plena capacidad en los complejos de Cactus, Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Escolín, Pajaritos, Cozoleacaque, Cangrejera, Morelos, Salamanca, Camargo, Reynosa y Texmelucan, ¿no? A partir de 92 se redujo la producción cuando se constituyó la subsidiaria que se llama Pemex Gas y Petroquímica Básica. ¿Eso qué motivó? Se rompió la cadena productiva y se utilizaron precios de transferencia referidos al mercado americano, fijándose los precios de las materias primas petroquímicas, gas natural,
etano, propano y butano con base en su poder calorífico. Muchas unidades, tanto de Pemex como del sector privado, tuvieron que cerrar. A los nuevos precios dejó de ser rentable su operación. En la industria química nacional, el efecto de esta política fue devastador, de un crecimiento en la producción de la industria química que traían ritmos anuales superiores al 10% durante las décadas de los 70s y 80s, cuando Pemex le vendía la mayor parte de las materias primas. En 2011 tuvo la necesidad de importar $16,000 millones, equivalente al 49% del valor de su consumo anual de las mismas. Ahí lo pueden ver. Porque aquí vamos a buscar considerados más, y lo dejan nada más con 6. Eso es lo que vamos a ver después. No, por lo pronto lo que hacen es reclasificar los petroquímicos. Entonces le dice a Pemex, Salinas le dice a Pemex, ¿sabes qué? Tú nada más vas a producir ciertos petroquímicos básicos, los demás déjaselos a la industria privada. Pero el problema que viene acá es que le suben el precio del gas, entonces no pueden producir petroquímicos con esos niveles de precio de gas. Acuérdense que el insumo para todos los petrolíferos es el petróleo, o sea, las gasolinas derivan del petróleo y los petroquímicos derivan del gas. Todos los petroquímicos son derivados del gas, o sea, todas las fibras estas sintéticas que usamos vienen del gas, son derivados del gas. Entonces, con esa cosa de liberalización, lo que hacen es, ¿sabes qué? Dejar de toda la petroquímica, reclasificamos duplicados con muy poquitos y todos que los hagan ellos, pero el gas se los vamos a poner a precio gringo. Pues nada, evidentemente, teniendo nosotros gas aquí en México, nadie pudo producir petroquímicos con los resultados de las importaciones que tenemos en petroquímico. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Pero los ganados fueron los Estados Unidos, ¿no? Porque ahí los tuvimos que comprar. Claro, pero como te digo, lo que hay detrás, o sea, no hay que verlos como gente mala o perversa, lo que hay es ese pensamiento de que, ¿sabes qué? El gobierno no debe hacer nada, todo debe hacer los sectores privados, todo, el gobierno retírate de economía, todo lo demás. Eso es lo que hay detrás de todo, o sea, no hay que perder de vista eso. Porque eso, o sea, si no, nunca nos vamos a entender con ellos. Para ellos están haciendo lo correcto, lo que dicen los libros de economía. ¿Sabes qué? Usamos y deja que el mercado se lo ordene solo. Acuérdense lo que decía Serra Puche, el secretario de Comercio de Salinas, cuando le preguntaron ¿cuál es su política industrial? La mejor política industrial es no tener política industrial. O sea, ¿sabes qué? Deja que el mercado actúe, que pueda sobrevivir en la jungla, que sobrevive y que no se muera. Pero la mediana y pequeña empresa, que es la que más da empleo, se cerraron miles y miles de empresas. Ok, bien. Bueno, continuamos a ver entonces ahora. Vamos a ver la reducción de combustible. Como pueden ver, al principio pues, prácticamente no exportábamos crudo. Aquí pueden ver cómo ha ido creciendo, cómo fue creciendo la exportación de crudo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que le pasó. Los panistas tuvieron los máximos volúmenes de exportación de crudo, como pueden ver en esa barra más alta verde, y los mayores precios. Porque el crudo mexicano, la canasta de crudo estaba en el rango de los $100. O sea, ¿dónde está ese dinero? Pero es excelente, nunca. Y ahorita, exacto, el PAN está promoviendo una privatización total del sector energético. ¿Qué hicieron con todo? Ahí donde tocaron los precios más altos de la historia de crudo. Ahí están. Se destaparon los precios, pero es excelente, nunca. Pero está en los bolsillos de los hijos de la tasa. Está en el centro, Fox y otras cosas parecidas. Ahí lo pueden ver, ¿no? Bien, aquí lo que tenemos una nota también. Hasta el 82 el precio de venta era único, se negociaba entre Pemex y sus clientes. Y solo 50% del volumen se exportaba a Estados Unidos. Era una política de Pemex para no depender tanto de los gringos. Ahorita exportamos el 80% a delitos. ¿Qué año es el 2004? Es 2004. Es 2004. El del centro es 2004, el otro es 85. Es 65. Sí, cuando realmente no exportamos, cuando los Pemex era una empresa de autosuficiencia, lo que se buscaba siempre era abastecer el mercado mexicano. Lo más que le pasó a Pemex fue el descubrimiento de Campeche, en donde a Pemex las secuestras. Sí, porque vio que ahí estaba. Claro, las secuestran. Entonces, por ejemplo, a toda esta cadena de funcionarios que venían desde abajo, ¿sabes qué? Ahora, si vamos a dirigir, Pemex somos los financieros de Hacienda, que son los chavitos de mitad.
¿A qué otros países más se les exporta gas? Actualmente el 80% de lo que exportamos a Estados Unidos. ¿Y a qué otros países? Por ejemplo, tenemos el Pacto de San José, que es un pacto que se firmó con Venezuela. Se les vende a Centroamérica, se les vende crudo también, se vende también a España un poco todavía. Y a los chinos, 30,000. También Pemex fue, no sé si recuerdan que Pemex fue dueño de Petronor, una refinera en el norte de España. Nosotros le vendíamos petróleo a ellos para refinar. Pemex era dueño de esa refinería. Sí, y de Repsol también. Pemex tenía acciones en Repsol en la petrolera española. Entonces Pemex tiene refinerías en otros países. Tuvo, ya no. Y Pemex tiene, aquí como publicado el compañero Deer Park en Houston, es accionista de esa refinería con Shell. Pemex es socio de una refinería que está en Houston con Shell, ahí tienen Pemex una refinería. Bueno, correcto. Aquí tenemos lo que es la exportación de gas natural y ven ahora cómo estamos con la importación de gas natural. Ahora, como comentaba yo ahorita aquí con el compañero, ahorita es conveniente importar gas natural de los indios porque lo tienen muy barato, porque se pusieron a producir en exceso y lo están vendiendo baratísimo porque hay una cantidad excesiva. ¿Qué es lo que está dando Peña Nieto de argumento para su reforma energética? Pero esa nos está presentando una situación que tiene quebradas a las empresas en Estados Unidos. O sea, ninguna empresa del mundo va a venir a producir gas a $4 el millar de pie cúbico como está pasando en Estados Unidos, porque las compañías que lo están produciendo están quebradas porque ellas consiguieron financiamientos que los obligan a perforar. Entonces han estado perforando en exceso y tiraron ellos solos el precio. Ahorita en Europa el millar de pie cúbico está en el rango de $17, $18, en Japón igual, en Asia también. Entonces que esté en Estados Unidos en 4 es por una situación totalmente anómala que no podemos tomar de ejemplo. Eso sucedió por el exceso de perforación, pero eso no va a durar, porque va a pasar, tal y como dicen los niñitos estos neoliberales, va a haber una depuración, va a haber muchas compañías que van a tronar y van a empezar a subir el precio, otra vez. Pero hay esos niveles que están diciendo que vas a pagar menos por tu electricidad, vas a pasar. Eso no es cierto. Nadie va a venir a producir gas a $4 el millar de pie cúbico como está pasando en Estados Unidos. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son niveles, es como si tú le dices, ¿sabes qué, comadre? Por tal negocio están quebrados, ponlo, ¿no? Ahora, con este negocio nadie va a querer entrar. Ahora, fíjense, aquí esto es muy interesante. Fíjense lo que pasó con la desaparición del área de proyectos de Pemex. Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo, aquí estamos poniendo lo que fue, por ejemplo, la primera etapa de la refinería de Tula, cuando se construyó la refinería de Tula. Esta refinería se lograron producir 150,000 barriles diarios. Y vean en qué lapso se hizo, de 72 a 76. Luego los niñitos estos del ITAM, que no saben un gramo de refinación, contrataron a una compañía, hicieron lo que se llaman los famosos contratos llave en mano. Como ya Pemex no tenía su área de construcción, lo que hicieron fue contratar compañías que se llaman contrato llave en mano, donde la compañía se encarga de todo, absolutamente. Entonces, por ejemplo, les ofrecieron un crédito los coreanos para reconfigurar Cadereyta y Tampico, y esas dos refinerías en Madero. Y entonces, como resultado de ese financiamiento que tuvieron con los coreanos son los famosos créditos que se llaman Exim Bank, en donde el gobierno te dice, yo te doy tal crédito, pero todo el dinero te lo tienes que gastar con mis compañías. Entonces, todas esas reconfiguraciones las hicieron los coreanos. No entró un solo tornillo mexicano a esas reconfiguraciones. Un tornillo mexicano no entró, todo lo trajeron en contenedores, son refinerías totalmente hechas por los coreanos. Y con unos problemas tremendos porque los coreanos mandaron aquí a sus chavitos ingenieros a aprender a México. Unos chavitos vinieron aquí a aprender. Vean lo que se tardó la reconfiguración. 10 años. ¿Qué logró? Nada más aumentó en 23,000 barriles diarios la producción de Cadereyta. Se tardaron 10 años y hasta la fecha hay demandas entre los coreanos y los mexicanos. No sé si vieron lo del asunto de César Nava. César Nava negoció con César Nava del PAN, que ahorita Pemex lo iba a demandar al propio César Nava como gerente jurídico porque no hizo nada para parar todo el asunto con los coreanos. Pero vean, por ejemplo, lo que ha costado esa pérdida de know-how del área de construcción.
O sea, simplemente aumentarle 23,000 barriles diarios del proceso de una refinería se tardó 10 años. ¿Cuánto costó todo eso? Pues ahí está el número. No lo tengo aquí inventado, pero se está diciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los ductos, ¿no? En el caso de los ductos es el mismo, ahí lo pueden ver en el lapso en que se hacían antes y cómo se hacen ahora, ¿no? Porque como les digo, usted contrata llave en mano y usted pierde totalmente el rastro de la obra, usted no puede darle seguimiento, no se puede seguir haciendo un seguimiento puntual, y lo más grave es que no hay repercusiones importantes para toda la planta industrial mexicana. Porque antes todo se hacía en México, todo esto se hacía en México, ya todo se perdió. Por el afán de estos neoliberales que dicen, no, pues sabes qué, que si este tornillo cuesta más barato de Corea, pues tráigalo de Corea, ¿no? Resultado, la gente en lugar de estar produciendo aquí en donde delincuentes. No se crean los empleos aquí. Claro. Pero lo que hay es ese pensamiento de la Thatcher. La Thatcher desindustrializó todo el norte de Inglaterra. Ahora que se murió la Thatcher, había fiestas en el norte de Inglaterra porque dijo, o sea, lugares completos cerraron las fábricas. Y lo mismo en Estados Unidos. Es que se juntaron Reagan y Thatcher. Fábricas completas se mudaron porque ya no era rentable. Reagan y Thatcher y les aprendió Salinas. Ya, exacto, Salinas pertenece a esa escuela. Pues sí, porque van a estudiar allá. Contrataron a Friedman, los dos, Reagan y Thatcher. Sí, son la misma escuela y es la escuela de Salinas. Pero les digo, esto viene desde la época de Adam Smith y de David Ricardo, que ellos fueron los primeros que decían que la economía había una mano invisible que la manejaba. Sí, la de los millonarios. Ahora fíjense, esto también es muy interesante. Vean cómo ha crecido la gente en Pemex, ¿no? Vean, por ejemplo, en 1982 había, fíjense, 40 personas directivas. Aquí lo pueden ver, en 82. 40, ahora son 400. Directivos. Puros generales. Que no hacen nada. Puros generales, no, puros generales aquí. Y vean las plazas ocupadas, miren, en 82, ahorita ya tenemos 150,000. Ahora bien, la pérdida de experiencia técnica es alarmante. El personal técnico responsable directo de la operación se ha venido reduciendo y no hay suficientes técnicos jóvenes para sustituirlos. Pero eso sí, tenemos una gran pirámide de chavitos del INDAM, que aquí están ganando las grandes fortunas. Ahí está. No hay quien trabaje, vaya. No, muchos generales, poca tropa. Muchos jefes, sí, puros chavitos. Por eso me salía. Imagínate, cada 6 años estar aguantando un niñito idiota que viene a decirte Con las ideas que traen. sí, y corrupto, ¿sabes qué? Queremos que esto pase. Hubieran bien, ahorita les voy a platicar muchos casos. ¿Cuál es ahorita la plantilla de sindicalizados? Ahí está. En 120,000. el 120,000. En el 82 la plantilla es la de verde. En la de verde teníamos sí, 100,000 en el 80. Aquí están bien. El sindicato. El sindicato en el 82 eran 100,000, ahora son 120. 120. Y aquí en los de confianza brincaron de 12 a 30. Aquí lo que tenemos es un efecto muy interesante, que es la división de los Pemex. Esta división de los Pemex, fíjense, cuando todas las empresas petroleras se estaban agrupando, recuerdan las fusiones que hubo entre por ejemplo, Chevron y Texaco. Las grandes petroleras se empezaron a asociar porque estaban viendo que como se venían las cosas tenían que estar más fuertes, se empezaron a asociar. Pemex se divide. Esa división costó una fortuna porque hubo hasta que pagar notarios para cada una separarle su patrimonio. Haz de cuenta, se hacían levantamientos de las refinerías con los linderos, intervenían notarios. Costó una fortuna para separar a Pemex y lo que provocó fue una multiplicación, como lo pueden ver, de la burocracia de Pemex. Porque en lugar, haz de cuenta, sale un área general de compras, ahora hay 4. Antes había un área de finanzas, ahora hay 4. Antes un área de personal, ahora hay 4. Ahorita están empezando otra vez a consolidar eso, pero es muy difícil, pero ahí lo pueden ver. O sea, una reingeniería mal hecha, lo que pasa es que al contrario, te provoca lo que sucedió. Exacto, y por ejemplo lo que sucedía, por ejemplo, en la comercial, que me acuerdo cuando metieron unos sistemas nuevos que visitaban toda la región de la comarca, se tenía que quedar la gente y así, no, porque el sindicato es muy difícil tratar con él, ¿no?
Y más cuando el sindicato vio que trataba con puros chavitos y otros, más duro se puso. En Teléfonos de México pasó algo. Yo trabajé ahí en Teléfonos 32 años. Empezaron a meter mucho chavo de las escuelas privadas. Y hace 3 años le dijeron al sindicato: saca al personal de confianza del contrato. Entonces el sindicato dijo: ¿y por qué? ¿Por qué nosotros? Si esos, ellos ya estaban desde que se fusionó Teléfonos de México con la Exxon, con la Americana. Es que se están llevando el 42% de la nómina de jubilados. Y son menos que los sindicalizados. Claro. Entonces, supongo que aquí es lo que está pasando, porque además se jubilan con unas pensiones exorbitantes. No, pero no. Y aparte que en Pemex está dividido el sueldo. Con Maña está dividido el sueldo. Hace cuenta, el sueldo base, te dan una serie de bonos adicionales que esos no entran. No entran en No, claro. O sea que ese sueldo que les dan no es su sueldo real, vamos a decir. Es un sueldo todo fraccionado que está pensado así para que cuando te jubilas te toque nada más el sueldo básico. Pero también a los directivos. A todos, sí, a todos. Para empezar te voy a decir que se jubilen directivos es muy difícil porque todos los directivos son chavitos que tienen cada sexenio. En cada sexenio ya, o sea que se jubilen como antes, que vienes haciendo carrera desde abajo. Esos empleados son muy caros porque vienes generando antigüedades de abajo. Y ahora que ya llegas arriba ya traes antigüedades, entonces para Pemex es un problema, porque ya generaste mucha antigüedad y le vas a costar mucho. Yo soy ese caso. Y ese caso yo soy exactamente. Pero no les quitan a ustedes una prima de antigüedad. Te la van quitando, sí. Y ese dinero tiene que irse acumulando para fondear las pensiones. No, bueno, es muy bien, usted sabe que hay auditores por todo lado, no se controla. El asunto es que se da El teléfono de México no pasa así. Bueno, el teléfono de México sí se robaron, porque el fondo de pensiones era billonario, dicho por un director de finanzas. Y cuando la venden, el fondo de pensiones es el que dijo Hacienda, nada más eso no me queda. porque la Hacienda la va a levantar, se va a quedar o algo así. Sí. Ha de haber dicho antes el dinero federal entra acá y eso se está contando. Pero no, mira, o sea, en ese sentido sí, por eso sí. Es muy importante, por eso me interesa mucho aclarar cosas contigo. O sea, hay cosas que yo conozco porque estuve 30 años. Hay muchos mitos, muchos sobre Pemex. Por eso les digo, no, en Pemex tú tienes una cadena de sueldo, haz de cuenta, te pagan, por ejemplo, el sueldo base. Luego te dan una ayuda para gasolina. Te dan una ayuda para esto y lo otro. Pero a la hora que te jubilas te quitan todo, nada más quedas con el sueldo base. Por eso mucha gente no se quiere jubilar. Como sucede en muchas partes del gobierno. ¿Por qué? Porque baja dramáticamente tú. Pero ahorita están jubilados. Yo creo que no, ¿sabe ahorita quién se va a hacer? Sí, porque quieren bajar el... Entonces, bueno, cualquier cosa, qué bueno que están todos participando para aclarar todo. Ahora vean, esto es muy grave, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver el patrimonio, cómo ha caído, como consecuencia. Estos números son después de que Pemex le han quitado los impuestos monstruosos que le quitan. Entonces vean aquí, vean la relación entre impuestos e ingresos totales, ¿no? Vean aquí el patrimonio, cómo ha caído. Vean el activo, pues acá tú que eres administrador. Eso es consecuencia de los altísimos impuestos que paga Pemex. Y que aparte a Pemex lo han endeudado. O sea, le dicen, ¿sabes qué? No, te damos tanto para inversión, pero que necesito tanto, salgan a los mercados por dinero. Yo no te voy a dar más. Pues tienen que salir Pemex a pedir dinero por estar endeudado. Pero aquí no pueden ver el efecto en el patrimonio y en el activo. Saqueado. Eso sí es. Pero es un producto del régimen fiscal. Ahorita lo van a ver. Fíjense, el análisis de estado de resultados. Fíjense, este es un estado de resultados, el del 2011. Fíjense los ingresos que tuvo Pemex. 1.400, vamos a decir 1.480 miles de millones de pesos. Son los ingresos. Y este es el total de gastos. Vean lo que se fue en operación y mantenimiento, distribución, administración. Vean lo que generó libre Pemex. Vean, antes de entrar impuestos, 700 mil millones de pesos. Esto lo generó Pemex antes de impuestos.
Y aquí entramos ya a los impuestos. Vean. Lo que le quitan. Vean lo que le quitaron. Vean cómo quedó en números rojos. ¿Ya se fijaron? Esa es la clave. Pero vean, antes de que entraran los impuestos, ¿cómo estaba? Vean, no hay empresa del mundo. Esto es lo que se llama Earnings Before, y no me acuerdo de ahí, que es Taxes and Deductions. Es lo que se llama el EBITDA. Este es lo que cualquier empresa del mundo, una empresa que tiene un 49% de EBITDA, en cualquier parte del mundo es superestrella. Y aquí es Pemex. Y en Pemex tiene un 49% aquí lo pueden ver, aquí el administrador se los puede decir. Después de todos sus costos y gastos, esto es lo que tiene Pemex. Pero aquí entran los impuestos y vean a dónde nos vamos. Pemex está quebrada, pues claro, como no está quebrada si todo esto financia el 40% del presupuesto federal. Pero vean, cualquier empresa que tenga estos números es una superempresa a nivel mundial. Y eso es lo que se van a llevar los... Claro, todo lo que se va a llevar. Pues claro, imagínense lo que es. Acuérdense lo que decía Rockefeller. Cuando le preguntaron a Rockefeller, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Una empresa petrolera. ¿Y cuál es el segundo mejor negocio del mundo? Una empresa petrolera mal administrada. Eso es. Porque sigue siendo tan buena. Aquí lo tienen. Aquí vean, después de toda la reducción de cualquier empresa normal, Pues con eso viene administrado. veanlo. 700 miles de millones de pesos. Lo que pasa es que hay una diferencia. Si tú quieres fabricar esta computadora, son un montón de cosas las que se necesitan para hacer esa computadora. Entonces tienes que invertir en esto, en lo otro. Aquí nomás tienes que perforar. Entonces... Está la materia prima, ¿no? Porque no tienes que perforar 40 si tengo la materia prima y la puedo... Nomás la sacas y ya. Sí, ojo, que no está, o sea, ya Cantarell fue un yacimiento muy bueno que estaba a flor de... ¿Ustedes saben cómo se descubrió Cantarell en los 70s? Sí, el pescador Un pescador se apellidaba Cantarell, fue a avisarle a la superintendencia de Coatzacoalcos de Pemex que había una mancha en el mar, una mancha negra, y que ahí era el punto de reunión en el que se reunían los camaroneros, en una mancha negra, que fuera a investigar. Por eso se llama Complejo Cantarell, porque él fue el que fue a avisar. Pemex ya sabía por los inicios geológicos que por ahí había petróleo, pero el que le fue a decir fue un pescador. Aquí está. No se necesitó. Porque había una mancha, imagínate, para que hubiera una mancha en el mar negra. A flor de... No, a mí me tocó estar allí en Campeche con ingenieros petroleros, con un tour de ingenieros petroleros de Sudamérica, y quedaban maravillados del petróleo a flor de tierra, sí, prácticamente flor de tierra. O sea, acuérdense que, por ejemplo, por eso tronó el Iztoc, porque tenía tal presión el yacimiento que tronó todo, y por eso tuvimos el derrame del Iztoc, ¿no? Pero para que vean, es una mentira, y esto es muy importante, que Pemex es una empresa quebrada, que Pemex la tiene. Una empresa que tiene este número después de costos y gastos, vean, tiene un 50%. Yo lo sé que ya en el porcentaje de un 10 en adelante es muchísimo. Tiene 50 antes de impuestos. Entonces, que está quebrada, pues si me vas a quebrar mis impuestos, cualquier cosa va a estar quebrada. Es súper rentable. Ahí están los números. Es la super del mundo, así es. Los números oficiales, sí. ¿Desde Pero cuándo con el está? régimen de impuestos del que le mete el gobierno, pues, vean en lo que la convierte. ¿Desde cuándo está este régimen de impuestos? Desde que empezaron la extracción de Campeche, que esto viene de 78, 77, 78. Pero ha servido para que las grandes empresas no paguen impuestos. No. Acuérdense que Pemex tiene un régimen fiscal especial. Aquí entran una serie de impuestos, pues, derechos de aprovechamiento de hidrocarburos. Ha inventado Hacienda una serie de impuestos, son los que te provocan esta cifra. A Pemex le inventaron una serie pero aquí lo tienes, o sea, es totalmente criminal que de este número positivo de 700 mil millones de pesos la mandes a esto, la mandes a Pemex. Es una situación totalmente artificial, ¿no? Y aparte que estés bombardeando con propaganda que no, que es ineficiente, que esto, que necesita dinero porque está quebrado. Ahí está, sí, pero ve los números, aquí todo esto es información oficial. No, y también es bueno que es precisamente por lo que van. Ahí está. Y por eso las plataformas están súper esperando participar. Vamos a seguir.
Espero que les esté pareciendo conveniente porque está muy bien. Ahora vamos a ver los efectos en la economía nacional. Además de los malos resultados de Pemex, los efectos en la economía nacional han sido negativos y de largo plazo. Dependencia excesiva de los recursos petroleros que representan el 40% de los ingresos de la Federación. Ya lo sabemos, ¿no? El 40% del presupuesto federal lo paga Pemex. Pérdida de reservas probadas de aceite crudo y gas. Esto desde la época de Salinas se paró la exploración de Pemex. Ninguna compañía petrolera del mundo para la exploración, es lo más difícil, es lo más importante, porque una compañía vale en función de sus reservas. Cuando tú vas a pedir un crédito con los financieros te dicen ¿qué tienes? ¿Sabes qué? Tú no vas a tener reservas, pues vaya el dinero. No tienes reservas, no te prestan nada. Entonces, desde la época de Salinas parada la exploración, deficiencias en el abastecimiento del mercado nacional, reducción dramática del crecimiento de la industria petroquímica nacional, prácticamente desapareció. Para preparar el terreno. No, pero no solo la privada, no solo la mexicana, la privada. Porque como te digo, lo que hizo Salinas fue decir, ¿sabes qué? Petroquímicos básicos son nada más estos, los secundarios son estos, los hacen ustedes y compren su gas en Estados Unidos, ¿no? Resultado, pues ninguna empresa mexicana. Hay muchos, y tú debes conocer muchos casos de petroquímicos tronados, gente que tenía sus pequeños negocios de fabricación de plástico, pérdida de empleos y experiencia en estos sectores fundamentales para el crecimiento de la economía nacional. Pérdida de ingresos fiscales que empresas desaparecidas y trabajadores desempleados dejaron de aportar. Superávit marginal que tiende a ser deficitario en la balanza de comercio internacional de los sectores petrolero y petroquímico. Esos son los efectos, digamos, más visibles, ¿no? O sea, la pérdida de empleos, yo creo que los más graves son el que tú dijiste con De la Madrid y después con Salinas, con el Instituto Mexicano de Petróleo. Sí, lo mismo, o sea, no te dan dinero. En el Instituto Mexicano de Petróleo está lleno de doctores, o sea, tipos que estudiaron en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y que están ahí haciendo pequeñas cosas porque no les dan dinero para hacer investigación seria. Bueno, aquí la balanza comercial, lo que platicamos, vean cómo está lo que estamos exportando y lo que estamos importando. Aquí está lo que platicamos, los petrolíferos, que aquí están las gasolinas y los petroquímicos. El desmantelamiento de toda la industria petroquímica, ven lo que ha provocado. Ahí lo digo. De nada sirve exportar mucho crudo, ve todo lo que estás importando. Cuando es estratégico, ¿verdad? Y debiera... Por eso quieren quitarle lo de estratégico. Ahora, aquí estoy poniendo una serie de propuestas que podrían mejorar el desempeño en el corto plazo. No sé si les interesa, ¿quién lo quieren ver también? Sí, claro. Aquí estamos planteando, porque esta presentación yo la hice para discutirla con gentes de Pemex. Mejorar la capacidad de ejecución de proyectos, inversión, rehabilitación y mantenimiento, que como les digo, eso se perdió con la desaparición de proyectos. Operar todas las instalaciones existentes al 90% de su capacidad. Es ridículo que tengamos refinerías que están trabajando a muy baja capacidad. Las tuvimos operando al 90%. Había un ingeniero famoso en Pemex, el ingeniero Baptista, que se le conoce como el padre de la petroquímica en México, que él inclusive no dejaba que dieran mantenimiento a las plantas para no bajar para no parar y se quejaban muchos ingenieros que al no darle mantenimiento a las plantas también bajaba el rendimiento. Es como un carro que no está afinado, pues te empieza a poner gasolina. Y entonces era un pleito entre los de la escuela de Baptista que no querían dar mantenimiento y los que sí querían dar los mantenimientos. O sea, siempre hubo ese pleito en Pemex, pero porque había una mística de tener los fierros operando al máximo. Y de ahí para adelante. Entonces, flexibilidad operativa y comercial, simplificación de la administración, cambio y adecuación de la normatividad vigente, porque eso es otro problema que tenemos en materia de normatividad. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, esto va a mejorar la capacidad de ejecución de proyectos. Es indispensable restaurar los cuadros técnicos y cambiar la estrategia de contratación y ejecución para adaptar a las características de los proyectos de la industria petrolera, en los que se manejan productos de alto riesgo en procesos dinámicos que operan a condiciones extremas de temperatura y presión con una gran variedad de conceptos de obra, pero que es posible estandarizarlos. La forma más efectiva para ejecutar estos trabajos es por administración con tabuladores, como se hacía en la época de proyectos, horas hombre, con precios unitarios. Antes se tenía una bola de tabuladores, llamabas a una compañía contratista y se decía, ¿sabes qué?
buscaban que fuera razonable, ¿no? No se trataba tampoco de atornillarlos. Ok. La mayor parte de los trabajos podrían ser desarrollados por empresas nacionales con la supervisión directa. Sí. Esto es lo de la capacidad instalada, ¿no? Este objetivo está sustentado en el principio de que en una industria intensiva de capital, como es la petrolera, la optimización de su capacidad instalada es factor clave para su rentabilidad. Por la baja en la producción, retraso en mantenimiento, por decisiones de estrategia operativa, una buena parte de ella está subutilizada o fuera de servicio, pero está tripulada por personal del sindicato. Aquí les voy a platicar algo muy interesante que yo viví en la época que llegaron los panistas, los malditos panistas. La flota de Pemex ya estaba muy vieja, ya no podía navegar, o sea, a partir de los grandes accidentes que hubo en materia marina, ¿se acuerdan los grandes derrames, no? Que hubo, por ejemplo, en Alaska, con el ExxonMobil y todo eso. Entonces, la ONI endureció sus líneas para que los barcos navegaran. Entonces, los barcos de Pemex ya tienen 30 años de antigüedad. Tenían 30 años de antigüedad y entonces ya no podían navegar. Antes los barcos podían navegar porque mientras el barco estuviera en condiciones de navegabilidad, mientras ya no se necesitaba el barco de navegar. Pero la ONU endureció las condiciones y dijeron ya después de 30 años no pueden navegar. ¿Qué era la situación de los barcos de Pemex? Porque como les digo, hubo una etapa en Pemex en la que hubo toda una estrategia a largo plazo para que Pemex tuviera sus propios barcos. En donde se mandaron, por ejemplo, Reyes Heroles mandó construir toda una flota de barcos a Japón, una flota grandísima de 15 barcos a Japón. Luego se construyeron en Holanda 6 barcos. Luego se construyeron en España 4. O sea, tenemos toda una serie de barcos en Pemex, acordes a las características de los puertos de México, con refacciones estandarizadas para que todo vamos a operar bien, pero eso lo fueron automáticamente descuidando. Entonces, como les platico, al inicio del sexenio de Fox, esos barcos ya estaban en muy malas condiciones entonces era necesario reemplazarlos a fuerza, era lo que te platicaba, ¿no? Entonces, llegaron los panistas y dijeron, pues no les vamos a comprar barcos a los del sindicato. Y entonces los del sindicato dijeron, sí, pues no los compras. Pero nada más una cosa, sí te digo, aquí tengo estos acuerdos firmados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con la anterior administración, la última administración del PRI, con Montemayor, en donde Pemex se compromete a, por cada barco que se dé de baja, comprar o rentar o lo que sea, barcos para que se suban las tripulaciones. Así que si tú puedes, si no quieres no compres barcos, pero a mis tripulaciones les vas a seguir pagando. Entonces llegamos a la aberración de que se amarraban los barcos de Pemex porque ya no podían navegar por reglamentación. Haz de cuenta, se le venció a este barco el 31 de octubre el certificado. Se amarraba el barco, la tripulación se iba a su casa, se quedaban cuidando el barco 5 o 7 tripulantes, todos iban a su casa y entonces empezaban a ganar más porque se iban comisionados a sus casas. Entonces esa tripulación, en lugar de estar navegando, los panistas, ¿sabes lo que hacían? Le rentaban barcos a cuates. Entonces Pemex estaba pagando un barco rentado, otro barco lo que te cuesta amarrado por el muellaje que tienes que pagar, una tripulación que está pagando, y a los otros en su casa porque estaban comisionados ganando más que si estuvieran trabajando. Para que vean en la aberración en la que entramos. Que le pagaban la renta del barco era cuate de... Era cuate de los panistas, era cuate, pero nada más para que se den cuenta de lo que fue la tragedia del PAN en el gobierno, porque ellos que eran gerentes de pequeños changarros, pues no entendieron lo que era lidiar con el sindicato, por ejemplo. No estaban listos. No, el sindicato te dijo, ¿sabes qué? No, pues no quieres comprar barcos, le pagas. Entonces los marinos estaban en sus casas, felices de la vida, comisionados, ganando más, y los barcos amarrados, pudriéndose. En esa situación, todo eso yo lo viví. Porque le platicaba yo a él, yo hice, de mis últimos proyectos, fue la reposición de la flota de Pemex. Subimos con el director de Pemex, con Muñoz Leo, ¿se acuerdan ustedes al que lo corrieron porque metió unos tratamientos de liposucción de su esposa? Unas facturas que le hicieron los tratamientos de liposucción y por eso lo corrieron. Bueno, pues subimos a verlo, mis jefes, el director de planeación, el subdirector y yo. Yo fui el responsable de todo el estudio de los barcos, porque como les digo, yo trabajé muchos años en la área minera. Estaba Muñoz Leos en una mesa de juntas así con un cerro así de cosas firmando y le dice mi director, le dice, oye, te traemos todo el estudio de los barcos y dice, no lo quiero ni ver, un estudio que nos habíamos llevado, olvídate,
haciéndolo perfectamente, análisis barco por barco, toda la rentabilidad, todo con un cuidado extremo, y nos dicen, no lo quiero ni ver. Yo quiero sacar a Pemex de todo lo que no son sus áreas sustantivas. Así nos dijo. Yo quiero sacar a Pemex de todo lo que no son sus áreas sustantivas. Y le dijo a mi jefe, dijo, júntate con el director administrativo, porque quiero que eliminemos totalmente el área marina de Pemex. Barcos, o sea, terminales, barcos y terminales del sistema de distribución, todo. Y le dice mi jefe, que era un petrolero de 30 años, el ingeniero Ceguera, que es un agente en Pemex, que está en el cuadro de honor de Pemex por honrado, trabajador, eficiente, brillante, o sea, no tiene un defecto. Bueno, tiene un defecto que tiene muy mal carácter. No tiene muy mal carácter. Y le dice a Muñoz, dice, oye Raúl, ¿estás hablando en serio? Porque esto significa correr a 5,000 gentes. Dice, ¿me estás hablando en serio? Eso significa correr a 5,000 gentes. Y dice, sí, estoy hablando en serio. Júntate con el director de administración, que en aquella época era un periodista que se llama Julio Camelo, y a ver cómo se pone de acuerdo con el sindicato para correr a todos. Vamos a privatizar todos los barcos. Pues fuimos a ver a Camelo, que Camelo habló con los del sindicato, los sindicatos se carcajearon y nos sacaron todos los acuerdos que tenían firmados con los periodistas con Montemayor para que les compraran barcos. Pero aquí está. Todo el compromiso de Pemex, que barco que se dé de baja, barco que se repone para que la tripulación trabaje. Así que no quieren comprar barcos, pues así, a ver cómo le hacen, pero mis tripulaciones van a seguir vivas. Y entramos en una situación totalmente kafkiana. Ya ves que Rubén Valdez dice que México es el país del surrealismo. Por un lado barcos rentados carísimos, por otro lado barcos amarrados y la tripulación en su casa. Tú que trabajaste en Pemex con sindicatos fuertes, tú sabes. Y en esa situación estuvimos durante mucho tiempo. Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Ahora, Pemex cuenta con una infraestructura muy importante para el manejo y para como bien sabemos, ¿no? Y esta propuesta que estoy mencionando aquí consiste en rehabilitar, modernizar y eliminar cuellos de botella para operarlas con factores de eficiencia como antes, que entraban en el 90%. Se debe de revisar la integridad de todas las instalaciones y desarrollar toda una serie de programas para descuellar, lo llamamos descuellar, ¿no? Fíjense, aquí lo que platicamos. Con menos recursos financieros que los que se tienen estimados para la nueva refinería de Tula, que serán 13,000 millones de dólares, es lo que se estima que costaría la refinería de Tula. Y como les digo, es una aberración traer crudo desde las costas hasta acá. Eso cuesta en energía una fortuna. Porque para mover el crudo necesitas una serie de turbinas y eso que gastan una energía, pero tremenda, ¿no? Eso no es conveniente. Pero como dices, hacerla, pero junto a donde estamos. Claro, y lo que estamos planteando ahorita. Entonces, manejar con se podría aumentar la capacidad y flexibilidad de los sistemas existentes para alcanzar todos los siguientes objetivos. Manejar con la infraestructura existente hasta 300,000 barriles por día adicionales de lo que se está procesando actualmente. Aumentar la capacidad de proceso en refinación a 1,5 millones de barriles por día, aprovechando en un 85-90 la capacidad instalada y así cancelar de inmediato el proyecto de la nueva refinería de Tula. Se debe revisar los precios de transferencia y medir la eficiencia de operación con base en benchmarks establecidos en función de las características de las unidades de proceso y de las cualidades de las materias primas utilizadas. Ahorita vamos a tocar ese tema. La integración de las cadenas simplificará notablemente la operación, eliminando las ventas interorganismos y todo el trabajo productivo que generan. Bueno, aquí esto tiene que ver, en Pemex existe una cosa que se llaman los precios interorganismos, en donde, por ejemplo, Pemex Exploración, que es la que saca el crudo, le vende refinación del crudo para refinar. Entonces le dice refinación, ¿en cuánto te voy a pagar? Pues de acuerdo a lo que esté en el mercado internacional de crudo. Eso es lo que se sigue. El problema aquí es que nosotros, como bien saben, México tiene sus compromisos para exportar crudo. Y entonces una de las cosas, cuando tú haces contratos de largo plazo con las refinerías para exportar crudo, te ponen calidades de crudo muy estrictas, porque tienes que ajustar toda tu refinería. Es muy delicada la dieta de crudo que le vas a meter a una refinería, porque con tantito que le muevas el crudo, con lo que lo puedes mejorar o empeorar y arruinas la operación de la refinería, te va a dar menos rendimiento de lo que está diseñada. Entonces cuando tú haces un contrato con un refinero, todas las calidades del crudo en los contratos son libros completos, van todas las especificaciones muy delicadas.
O sea, Pemex no puede variar la calidad de crudo que entrega a los clientes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a las refinerías de Pemex les meten el crudo que sobra. Todo lo que sobra, el crudo que sobra, es el que le meten a las refinerías. Le meten crudo con sal, con azufre, con arena, y el resultado es que los rendimientos de las refinerías de Pemex se decaen. Y entonces, ¿qué dicen? No, es que las refinerías de Pemex son una porquería. No, es que somos unos idiotas que no sabemos refinar. No. ¿Por qué? Porque les estamos metiendo, te ponen un precio internacional y te dan el crudo que les sobra. Y es lógico, ellos tienen que cuidar sus compromisos de exportación, el país depende de ese dinero, lo cuidan al máximo y el resultado a Pemex le dan. Es como en los restaurantes, ¿no? Que la familia que opera el restaurante se come las sobras, no lo que queda. Sí, por tener más ingresos, ¿no? Pero no están viendo las necesidades del país. Exactamente. Yo participé en un grupo en el sexenio de Cedillo, no sé si recuerden, que el precio de México estuvo vendiendo el crudo en el rango de $10 diarios. Es cuando estaba bajísimo el precio del petróleo, ¿se acuerdan? Fue cuando Reagan hizo su estrategia con los sauditas para coronar a la Unión Soviética. Entonces, hicieron una estrategia para tirar. La Unión Soviética dependía de las ventas de petróleo, tiraron al máximo el precio para reventarla, como lo lograron. Y eso significó que tuviéramos unos precios de crudo ridículos. Teníamos unos niveles, como les dijo Garaycochea, de $5-8 de producción, y los estuvimos vendiendo en 10. Entonces nosotros en refinación hicimos todo un estudio en el que se demostraba que era más conveniente disminuir la extracción de nuestro petróleo, cumplir los compromisos que ya teníamos con todos los compradores. Esos no los podíamos deshacer. Entonces, vamos a suministrarles todo ese crudo, aunque sean los precios terribles que tiene el mercado, ahorita se van a entender. Pero todo nuestro consumo nacional vamos a hacerlo con crudo barato importado, que va a ser un crudo muy bueno que automáticamente nos va a elevar los rendimientos de las refinerías. Hay que inmediatamente contratar unos barcos porque tenemos no podemos parar el flujo de crudo, tenemos que contratar unos barcos y hay que reestructurar toda la logística, cosa que es muy complicada, cuesta muchísimo dinero, pero eso es derivado de que uno, se negaron siempre a racionalizar la operación. Ninguna compañía del mundo hubiera hecho eso. Ninguna refinadora del mundo operaría con el crudo que operan las refinerías de Pemex. Ninguna. Todo el mundo diría, ¿sabes qué? Este crudo no lo voy a meter a mis plantas porque las va a tronar. Tenemos... No, porque la gasolina al final sale bien hecha. El asunto es que no van a hacer cuenta. Si por ejemplo, en un lote de refinación que debiste haber sacado tú 100,000 barriles, vas a sacar 50. Y todo lo demás va a ser de residuales, de combustible que no se dan cuenta, chapopote y cosas de ese tipo. Porque te dieron tan mal petróleo que no pudiste sacar lo que debías haber sacado, vas a sacar pura basura. Y aparte vas a arruinar tus planas, se te van todos los planos de las destiladoras, se te van a echar a perder. Y Los equipos, sí. Todo es un problema, es como si a cualquier cosa le metieras, es como si a tu carro le metes una gasolina que le metes diésel, por ejemplo, lo vas a arruinar. Bueno, eso es lo que es este punto. Y les digo, esto es algo que yo conozco muy bien porque yo trabajé en ese proyecto en aquella ocasión. Aquí lo estamos metiendo, por ejemplo, es práctica común en todas las intercambiar entre ellas crudo y productos de diferentes para mejorar la eficiencia operativa, aligerar la dieta de crudo, sustituyendo crudos pesados por crudos ligeros de producción nacional, o bien hacerlo mediante el intercambio de crudos en el mercado internacional. Eso es muy importante porque, como les digo, en la medida que le metas a tus refinerías buen material, vas a tener buenos resultados. Todas las plantas no les puedes meter petróleo para el que no fueron diseñadas. Ahora, aquí también. Vean la cuestión de lo que les platicaba, cómo se dividió Pemex y cómo lo que estamos planteando es regresar un poco a lo que había antes, o sea, a una concentración y centralización de Pemex, que ahora, sobre todo, que está todo tan computarizado, es más fácil. Es una reducción de costos. Claro, sí, pues tú como administrador lo sabes, ¿no? Aquí metemos una bola de cosas, como les digo, de regresar un poco a la concentración administrativa y simplificación. Es un asunto de la normatividad, porque actualmente hay una gran cantidad, o sea, la Secretaría de la Función Pública, que antes era la Contraloría, se encarga de vigilar todas las operaciones de Pemex, y ellos, hacen cuenta, son policías que lo que están buscando es saber cómo meten a la gente a la cárcel. Entonces toda la gente está aterrada
toda la gente está, o sea, tratan de no tomar decisiones porque sabes que si toman la decisión, pues a lo mejor se va a llegar a la Contraloría. Los panistas ordenaron, ya les platiqué el asunto de los barcos, ya después de que vieron que no podían con el sindicato, decidieron comprar barcos. Nada más que lo que no pensaron fue que ya había pasado, ya ahorita el petróleo estaba a $150 el barril, con un gran precio de crudo que te indica una gran demanda de crudo y de productos, una alza en el transporte y por lo tanto de los barcos. Cuando yo hice el proyecto de sustitución de los barcos, cada barco nuevo con las especificaciones de Pemex costaba $27 millones. ¿En cuánto creen que los compraron? No, 80 millones de dólares. Y se los compraron a puros cuates. Ahí estuvo metido el hermano del director de Suarescope. ¿Ustedes recuerdan Suarescope, el chavito de Itao? Bueno, el hermano estuvo saliendo en los periódicos que no sé quién, cómo le habían interceptado unas conversaciones telefónicas en las que andaba. Los barcos que se hubieran podido comprar en $27 millones, los compraron en 80. Dime qué empresa va a aguantar esos administradores. Porque con los panistas te encuentras, como los panistas siempre han sido enemigos de las empresas públicas, al llegar a las empresas públicas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, vamos a destruirla y por ahí nos hacemos el alma. Esa es la mentalidad. Ahorita, por ejemplo, está actualmente de diputado y fue el senador Juan Bueno, que fue director de refinación. Bueno, no sabes cómo robó Juan Bueno. A Bueno le dijimos nosotros que ya no comprara barcos porque ya no era el momento de comprar barcos. En ese momento estaban carísimos, que no los comprara. Y nos respondió Bueno que esa decisión se había tardado mucho tiempo y que él sí la iba a tomar. Compraron barcos usados a $80 millones a puros cuates. Corrupción. No tenía nada de. Entonces dime qué empresa va a funcionar con esa mecánica administrativa. Ahí está Bueno, y por eso a Bueno lo hicieron senador, para protegerlo. Porque Bueno le dio negocio a Muriño y a una bola, o sea, Bueno, no, o sea, toda la roncha de panistas les estuvo pasando contratos y fregadera y media, y por eso lo protegieron haciéndolo senador, y ahorita lo vuelven a proteger haciéndolo diputado. O sea, nada de esas cosas gratis. Es, por ejemplo, al que era secretario de la Función Pública, no sé si te acuerdas que su esposa andaba extorsionando a los gasolineros. A Vega Casillas lo hicieron senador. O sea, cuando tú estás en situaciones de riesgos, los protegen metiéndolos ahí. Esa es la base de la corrupción. Claro. Pero lo de Bueno yo lo conozco, nosotros le dijimos no compres barcos ahorita, ya pasó. O sea, yo tengo estadísticas de barcos, hace cuenta, tengo cómo han venido los fletes desde los años 40, etcétera, las curvas, cómo vienen dándose, cuándo hay que hacerlo. Todo eso yo lo estudié. Cuándo hay que hacerlo, cuándo no hay que hacerlo. Ya la situación, te digo, se nos fue una oportunidad de oro de comprar los barcos baratos. Y ya cuando los compré, te digo, ya había subido muchísimo el mercado y compraron barcos viejos a unos precios exorbitantes. No, es lo que te digo, acabas con el hígado destrozado. Si te la tomas en el juego. Aquí no es conveniente continuar sobreexplotando las reservas decrecientes de petróleo y de gas, ¿no? Para tratar de sostener los ritmos actuales de producción. Ahorita lo que tenemos, por ejemplo, si saben que en los Estados Unidos van a empezar a producir crudo con arenas bituminosas de Canadá. Si saben, o sea, hay unas cosas que son unas arenas, hagan de cuenta con mucha popote, que los venezolanos tienen mucho y los canadienses también. Y ahorita los gringos están haciendo un ducto. Como les decía, la mayoría de las refinerías de los gringos están en la zona del Golfo. ¿Por qué están en la zona del Golfo de México? Porque los gringos muy inteligentemente, los barcos grandes no pueden entrar a Estados Unidos porque los gringos no quieren tener un derrame de petróleo ahí. Entonces, los barcos que les surten petróleo que vienen desde Arabia llegan a las terminales que tiene la Exxon y todos ellos en las Bahamas. Llegan ahí esos grandes barcos, imagínense nada más el Caribe, ahí es en donde lo hacen, ¿no? Llegan esos grandes barcos, ahí trasvasan a barcos chicos. A Estados Unidos no puede entrar un barco de más de 80,000 toneladas de peso. Entonces, cambian, descargan en las terminales que tienen en las Bahamas, ahí lo agarran barcos chicos y todos esos barcos chicos llevan el crudo a las refinerías del Golfo. Casi toda la gasolina de Estados Unidos se refina en el Golfo, por eso hay tanta refinería, lo que les decía. Hay muchísimas refinerías en el Golfo. Todo Houston es así, porque está rodeado de refinerías, porque ahí es en donde llega todo el crudo que los gringos importan. Ahí llegan, y como les comento, han sido muy vivos y no dragan sus costas para que no entren barcos grandes, porque no quieren tener un derrame. Lo tuvieron recientemente con la plataforma que les tronó, ¿no?
pero no quieren tener un derrame y por eso lo hacen. Y ahí es en donde se refina. Entonces, eso va a ser, automáticamente va a disminuir la demanda de crudo mexicano. O sea, esto lo están haciendo los gringos, van a quemar todo el... Ahorita hay una gran bronca en Estados Unidos porque eso va a generar mucha contaminación. Entonces también muchos gringos que están por el lado ecológico en contra de que se quemen estas arenas bituminosas porque van a generar una contaminación tremenda, que es lo que menos les importa a los gringos. Es lo que menos les importa a los gringos. Y aparte los gringos están... ¿Pero eso lo van a hacer en Canadá o...? No. Desde Canadá lo van a traer por ducto hasta Texas. Es un proyecto de un gran ducto que va a atravesar todo Estados Unidos y va a llegar hasta Texas. Como les digo, ¿por qué llega hasta Texas? Porque ahí están las refinerías. ¿Y por qué están las refinerías? Porque a los gringos les llegaba el crudo por barco del oriente. Entonces llegan los grandes barcos a las terminales de Bahamas, de ahí bajaban a barcos chicos y se iban a las refinerías en barcos chicos a Texas. Por eso es que ese gran ducto lo están haciendo desde Canadá hasta el Golfo, ¿no? Y eso automáticamente va a significar que México tenga, que van a bajar los gringos la demanda de crudo. Ahora los chinos de otros países nos van a demandar crudo. Ese tampoco va a cambiar automáticamente porque los chinos ahorita están chupando crudo, ahorita ya los chinos van a superar a los gringos en cuanto a contaminación. Sí. Ustedes saben que los gringos son el país más contaminante del mundo. Si todos viviéramos, en materia de petróleo, si todos consumiéramos la energía que consume un gringo, necesitaríamos las reservas de 5 planetas. O sea, ese modo de vida gringo que los medios se encargan de bombardear es insostenible. Es insostenible. Si todo el mundo viviera así, pues ya se hubiera acabado el petróleo. Ya se hubiera acabado el mundo, pero sí, es imposible. O sea, ese American Way of Life de desperdiciarlo todo es totalmente inviable. Por eso, a donde tenemos que ver es a vivir de manera nacional, es lo que les digo, cuidar todo, y sobre todo un recurso como el petróleo, que es escaso, que es muy contaminante, etcétera, tenemos que cuidarlo. Porque ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Claro, y tenemos que cuidar los recursos para las nuevas generaciones. Todos nosotros ya estamos grandes, pero los pobres chavos, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. ¿Qué quiere decir 2P y 3P? Probabilidades, es un rango que se utiliza en las reservas en cuanto a probabilidad. ¿Pero qué es? Es que el más probable, en la medida que aumenta. Y mientras más chico es el número, es más probable. Sobre la probabilidad, casi la probabilidad es mayor. Entonces es crudo muy pesado el que está en los campos modelos, por eso se sacaba ese generador. Ahorita, sí, exactamente. Mira, ahorita Cantarell tenía un crudo, el crudo Maya famoso. Pemex tenía 3 tipos de crudo. Un crudo muy ligero de 32 grados API que se llamaba ISMI. Ese crudo es muy ligero, es muy bueno. Ese es el crudo que hay en Tabasco. En todo lo que se llamaba el caso, en toda la zona de Tabasco, ese crudo era muy bueno, pero sí ya hay muy poco. Después surgió también el crudo Maya. El crudo Maya es el que hay en Cantarell, que es un crudo de 22 grados API, 10 grados menos que el crudo ligero. Que ese crudo, por ejemplo, cuando México tuvo todo ese gran descubrimiento, le dijeron las petroleras, no, pues, si tienes mucho crudo, pero es crudo malo. Y entonces México le dijo, no hay problema, maestro, modifica tus refinerías para quemar mi crudo y lo vamos a dar al precio que corresponde en el mercado. O sea, evidentemente no lo vamos a tratar de vender como un crudo de alta calidad. Y por eso hubo contratos a largo plazo con refinerías para que modificaran todas sus plantas para aceptar el crudo Maya y eso se hizo en los 70s. Entonces, aquí continuamos, ¿no? Resolver los retos tecnológicos que enfrenta para la explotación de campos maduros importantes, las reservas 2P y 3P de crudos extrapesados en Chicontepec y en aguas profundas, y definir los ritmos y estrategias más convenientes para el país para el desarrollo de las reservas de aguas profundas y las no convencionales de shale y oil gas. Bueno, aquí, acabando de terminar con lo que me decías, el crudo Cantarell, que era el Maya, ya se acabó, ya hay muy poco. Entonces, el nuevo crudo viene de unos yacimientos que se llaman Q y Maló. Entonces, siempre se les ponen nombres mayas. O sea, hay una tradición de ponerle a todos los campos y a los complejos nombres mayas. Entonces, el nuevo crudo viene de 3 campos, que es Q, Maló y Sal. Y ese crudo es súper denso. Es un crudo que simplemente bombearlo es muy difícil. Entonces, nosotros estuvimos involucrados en un proyecto para poner plantas flotantes para poderlo calentar, para moverlo, porque es un crudo casi chapopote. Es un crudo muy malo que hay que meterlo,
Nosotros estábamos proponiendo un sistema, yo estuve con unos ingenieros, yo viendo la parte de transporte marítimo, para poner plantas de tratamiento flotantes, para jalarlo, sacarlo, ahí de una vez hacer una separación, un primer rompimiento y ya mandarlo, ya más manejable, más ligero, poderlo mandar y de una vez ahí separarlo y empezar todos los pesados a venderlos por otro lado. En barcazas sacarlos, el chapopote, asfalto, todo eso, sacarlo y destinarlo a otros usos. Pero de una vez desnatarlo desde la salida, porque moverlo con bombas y eso es dificilísimo. Ese es el crudo que tenemos ahorita. De los tres complejos, el Juma, Lobi y el Sao. Eso Garaycochea lo conoce muy bien también, los seres petroleros. Es en el mar, ¿verdad? En el mar. Si está pegado eso que Sí, para darle flexibilidad y soporte al aumento de la capacidad de refinación y atender con seguridad y eficiencia la creciente demanda nacional, es urgente acelerar los proyectos de infraestructura de almacenamiento y transporte de gas que están desarrollando Pemex y CFE, pero que ya vienen con retraso con respecto a la demanda. Para ir adelante, la demanda es necesario iniciar de inmediato los proyectos de este mismo tipo que ya se tienen en cartera, que son proyectos que dejamos nosotros avanzados ya desde aquella época. Y aquí venimos a lo que platicamos. Instalar en el litoral del Golfo de 2 nuevas refinerías de 150,000 barriles por día, adaptando con mejoras tecnológicas de ingeniería de alguna de las refinerías que ya tenemos, porque es otra cosa, que nosotros tenemos ya expertos en las refinerías. Las refinerías de México tienen ciertas capacidades, entonces ya no se trata de inventar y hay que hacer réplicas de ellas, como hacen en todas partes. Y ya tenemos gente capacitada, ya podemos hacer copias para llegar a tener una capacidad instalada de 2 millones de barriles diarios y una capacidad efectiva de proceso de 1,800, ¿no? Lo que les decía, que no es conveniente eso de hacer la refinería, no es una verdadera iglesia. No, imagínate lo que te cuesta bombear el crudo. Ahora fíjate que entramos ahí con otro problema. Fíjense que esto es muy interesante. Tú haces las refinerías en la costa y vas a mandar por ducto la gasolina a los grandes centros de consumo. Imagínate la cantidad de robos que vas a tener en los ductos. Es algo que no podemos parar. En donde está lo mismo lo que te platicaba, por ejemplo. Pero los robos son por la misma gente. No, porque es obligada, pero porque es obligada. Sí, es obligada. Es obligada, hace cuenta, llegan los narcos y te dicen, ¿sabes qué, güey? Nos vas a hacer una llave ahí o te tronamos. Sí. Sí, son técnicos. Sí. Los hacen, pero los hacen obligados. Ah, claro. A mí me tocó, por ejemplo, en Huauchinango, en Puebla, metieron a la cárcel a uno que hizo una toma clandestina. ¿Para quién creen que hizo la toma clandestina ese trabajador? No, para los militares que estaban ahí custodiando, y le dijo el militar a su cargo, ¿me haces la toma o te mato? Para él había hecho la toma clandestina para uno de los militares. Y hay un general que es el que está en Pemex, que para la vigilancia. Sí, bueno, te digo, los militares que tenían a su cargo, eso me tocó a mí porque te digo, trabajé en refinación. A los encargados de Huauchinango se los fregaron y quien les había, después, que Pemex hace sus investigaciones, hace cuenta tipo judicial que cierran en un cubículo y te están interrogando. Resulta que los militares los habían obligado a hacer las Esta caso dice en su libro pero no trascendió entonces. la periodista Anabel Ochoa. Ana Lidia, sí, de cómo los No, y en Michoacán hay un mercado de gasolina. Anabel Ochoa. En Michoacán hay un mercado de gasolina chueca que no te imaginas. No te imaginas. Y ahí están involucrados todos los gasolineros. Haz de cuenta, Pemex de repente llegan los soldados y agarran una pipa en una toma clandestina, revisan los papeles de quién, porque todas las pipas se conocen, pues trabajan para Pemex. ¿De quién crees que son las pipas? De los gasolineros. Y los gasolineros se han amparado cada vez que Pemex les quiere, porque Pemex puede controlar muy bien el flujo de gasolina, cuánto vendiste y cuánto te entregué. Bueno, ¿quién crees que se niega terminantemente? Los gasolineros están amparados contra Pemex, contra las medidas que Pemex les quiere. Entonces, ese es un problema gravísimo. Ustedes no saben las pérdidas que tiene Pemex por gasolina robada. Unas pérdidas monstruosas, pero tenían monstruosas. Y en Michoacán quien lo hace son los narcos, todos los de la familia. ¿Sí? Todos los de la familia llegan y ¿sabes qué? Me pones, y hacen cuenta los empleados, los operadores, por ejemplo, de las plantas ahí en Michoacán, por ejemplo, las de Uruapan, saben las horas de bombeo, saben a qué hora se va a bombear gasolina, a qué hora se va a bombear diésel, saben todo. ¿Sabes qué? Te vamos a mandar un lote de tal hora, porque se utilizan lo que se llama poliductos. Es un ducto porque puedes mover diésel, gasolina,
varios productos. Entonces, pues, ¿a qué hora viene la gasolina a tal hora y pasa? Y están todos avisados, porque es gente de adentro de Pemex, pero presionada y chantajeada por los narcos. O lo haces y no dudes que les den también su dinero, pero lo hacen obligados por los narcos. Es un problema muy grave, porque como les digo, era lo que yo discutía con amigos ingenieros con los que estuvimos discutiendo esto. Si es conveniente hacer las refinerías, yo les decía, y ya hicieron la cuenta de lo que se va a perder de gasolina, mandándola desde las costas hasta acá. Ya hicieron la cuenta también. Ok, sale muy caro bombear crudo de allá hasta acá, pero échenle números también, tomen en cuenta todo lo que se van a robar, porque es imposible controlar. Es lo que te digo, es el mexicano, o sea, tendrías que ponerle un policía a cada mexicano. Es imposible. O sea, ¿cómo con todas esas líneas tan grandes de ductos y ahora como está la mafia, lo que platicábamos? Es un problema muy grave y que también se debe tomar en cuenta, porque todo el mundo está tratando de matar la gallina de los huevos de oro. Aquí metemos, esto es lo que platicábamos, ¿no? La significación del régimen fiscal, lo que vimos, o sea, lo que hace el Pemex estar en números rojos es el régimen fiscal. Aquí lo están viendo. Aquí hicimos unos números tentativos de lo que debería ser. Como estábamos viendo, estos son los números, y aquí estamos proponiendo, por ejemplo, bajando la exportación, miren estas consideraciones. Mismo nivel de producción de crudo y gas. Estos son los niveles en los que estamos considerando los derechos, ¿no? Se reducen las exportaciones de crudo, bajarlas a 750,000 barriles diarios y hacer una reforma fiscal para tapar ese hoyo, porque bajar a este nivel las exportaciones de crudo te va a costar automáticamente recursos fiscales, ¿no? Aquí está el procesamiento que se llevaría, mismo nivel de ventas nacionales, mismos precios y gastos, recursos propios suficientes para financiar 25 millones de dólares al año de inversiones propias de Pemex. Aquí, este es, como les digo, este es un estado tentativo. Aquí está la clave en los impuestos, fíjense en esta flecha. Fíjense a cómo bajaría. Y eso habría que taparlo con una reforma fiscal. O sea, no es posible que Pemex esté pagando el 40% del presupuesto federal. Son unos números que, como les digo, tomando en cuenta una serie de consideraciones, hablando con amigos ingenieros, oye, ¿a cómo podemos bajar esto con esto? Hicimos esto. Vamos a hacer reflexiones finales. A ver, por ser propiedad de la nación y única empresa petrolera en México, Pemex tiene una responsabilidad social y económica con el país. Por tal motivo, no debe ser administrada con los criterios de rentabilidad de una empresa privada, pero sí debe de operar con eficiencia. El país debe contar con infraestructura suficiente y adecuada para abastecer con seguridad y eficiencia el mercado nacional y beneficiarse de las oportunidades que pueda brindar la volatilidad del mercado internacional, como es la actual disponibilidad de gas natural barato en Estados Unidos. Es lo que les digo, ahorita nos conviene comprar gas barato, ahorita es lo que nos conviene. Sus planes de inversión deben ser de muy largo plazo y prever el crecimiento de la demanda nacional. Los recursos petroleros no deben continuar sobreexplotándose para financiar gasto corriente, sino transformarse en productos con valor agregado para generar riqueza en el país mediante la creación de empleos bien remunerados. México debe desarrollar su industria de transformación para acelerar su crecimiento económico y dejar de ser un exportador de materias primas y mano de obra barata. Pemex es la principal herramienta para lograrlo. Ahí está. Bueno, pues eso es todo. Si quieren, platicamos algunas cosas adicionales. Aquí estoy a sus órdenes, ¿no? Cualquier cosa que quieran platicar de Pemex. Más un comentario con respecto a lo que ustedes proponen, porque nunca se ha pensado, como en algunos países europeos, no me acuerdo cuánto pusiste ahí, 400 y pico mil millones de pesos bajo el supuesto. A ver, límite la mía. Casi la última, la penúltima. Donde ya están los resultados. Metimos los resultados hipotéticos. Exacto. Ahí está. Porque pones una utilidad de 405 mil millones de pesos. 405 mil. 480. Sí, sería como utilidad neta. Como neta, ¿no? Sí. Y normalmente en algunos países dejan un porcentaje, un 2%, algunos es un poquito menos, 1,5%, y queda como una reserva. O sea, ese dinero no se toca. Se crea un fondo para que el país lo tenga para un fondo soberano, lo que le llaman un fondo soberano, ¿no? Sí. Pues esa es una buena idea. Porque en algunos países se destina de ese no es una parte para educación. Claro. Y es por eso se queda para alguna desgracia mayor que pudiese pasar.
Es como, por ejemplo, los noruegos, que tienen todo el dinero que les cae de petróleo, lo han tenido en un fondo, tienen un fondo monstruoso. Porque allá no, y además no cometieron la estupidez de agarrar a la empresa privada para que financiara el país. Es como si te cae una herencia y te la gastas. Si te cae una herencia es una cosa única. Mírala, guárdala, inviértela, pero no te la quemes. Tiene que servir para todo el tiempo. Claro, y para todos. futuras generaciones. Pero yo digo que del lado del gobierno o en este tipo de propuestas nadie habla de eso, de hacer el pequeño fondo, que pequeño entre comillas, porque un 2% de eso es una cantidad muy grande de dinero. Pero es que los fondos no funcionan porque todo es del dinero de la escuela. Bueno, La gran corrupción. el fondo de pensiones del Seguro Social se lo robó Gamboa. Pues por eso les digo, sí, pero crean un fondo para